también sensibilizar y hacer proyectos de educación para la transformación social, tanto en el ámbito formal como en el ámbito informal. Es decir, tanto en escuelas, ¿no? en la parte más educativa, y luego también en los barrios, en la comunidad. En este proceso de acompañamiento nos dimos cuenta que había mucha necesidad también de ir un paso más allá, no solo sensibilizar, sino hacer un trabajo de revisión de privilegios y de también, ¿no? Poner sobre la mesa conflictos que veíamos que nos pasaban con muchas de estas mujeres que por desgracia pues, no tenían la plataforma y el lugar para poder hablar de ello. No sé si es posible tener la presentación. Perdón. Muy bien. Os preguntaréis por qué en una jornada de mediación comunitaria nos ponemos a hablar de cuidados. No sé si alguien tiene algo... Me gustaría que también fuera una ponencia un poco interactiva. ¿Por qué creéis que vengo aquí a hablar de cuidados en una jornada de mediación? ¿Por qué os parece importante? No sé si alguien... Estamos un poco tímidos y tímidas al principio. Bueno, la mediación atraviesa cómo organizamos, o sea, los cuidados atraviesan cómo organizamos la vida, ¿no? Es algo que está constantemente en nuestro día a día. O sea, me gustaría preguntaros, o que levantéis la mano, ¿quiénes de vosotras ha tenido que cuidar a un niño o una niña pequeña en algún momento de vuestras vidas? Por favor, levantad la mano. Vale. ¿Quiénes de vosotros y vosotras ha tenido que cuidar a una persona mayor? Vale. O una persona dependiente. ¿Y quiénes de vosotros y vosotras han necesitado ser cuidado en algún momento? Bueno. ¿Y quiénes de vosotros y vosotras conocéis a alguien que cuida a otra persona? Bueno, no sé los que estáis en casa, pero como podemos ver, toda la sala en algún momento ha tenido, ¿no?, que ser cuidado. Y bueno, ya ni hablar del tema de las tareas domésticas, ¿no?, que están ahí, que es un trabajo que hacemos todos y todas, pero que en este sistema capitalista no tiene ningún tipo de visibilidad, ¿no? Y que es muy importante también nombrarlo. Entonces, cuando hablamos de mediación, normalmente nos vienen a la cabeza conflictos muy puntuales o, ¿no?, muy concretos, como son conflictos vecinales, conflictos relacionados con, ¿no?, diferencias culturales, ¿no?, en un contexto global, multicultural, y que además muchas veces se usa como chivo expiatorio para focalizar todos los males. Por eso me parece fundamental que hayáis puesto, ¿no?, esta jornada de mediación en un momento donde la polarización y la fragmentación, como ha comentado el compañero Eduard, está cada vez más latente. Pero, sin embargo, los cuidados aparecen en un espacio que es un espacio muy íntimo y muy privado, que son los hogares, ¿no? Y muchas veces no pensamos quiénes son las personas que cuidan, en qué condiciones están cuidando y qué impacto luego tiene eso a nivel comunitario, ¿no? Es decir, aquí os invito a reflexionar primero, empezando desde casa, para luego ya ver qué impacto tiene eso en la comunidad, porque a veces pensamos en la comunidad y en los hogares como espacios diferenciados, cuando realmente está todo conectado, como también ha introducido el compañero Eduard. El sector de los cuidados. Los cuidados no es un asunto evidentemente privado, o sea, como hemos visto es un eje fundamental que sostiene la vida. Estamos acostumbrados muchas veces a escuchar en contextos empresariales y también en centros educativos, hay que poner los cuidados en el centro. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de poner los cuidados en el centro? Es decir, ¿qué personas están involucradas en esto? En su mayoría, mujeres migrantes. Eso lo hemos visto desde nuestro acompañamiento de la asociación. La cantidad de mujeres migrantes en situación administrativa irregular que están a día de hoy sosteniendo las casas en España. O sea, los hogares, las familias, sobre todo a nivel global, pero en España es uno de los países que más recibe mujeres migrantes para hacerse cargo de los cuidados. O sea, eso es un dato bastante llamativo. Por un lado, evidentemente, están las familias, ¿no? Las familias que necesitan, ¿no?, que alguien haga este trabajo. Y luego, por otro lado, los empleadores, que muchas veces son las propias familias, ¿vale?, o
agencias, ¿no?, que también se encargan de hacer esas contrataciones. Están los servicios sociales, por un lado, el vecindario y la administración local. Aquí hay varios actores y actrices que muchas veces cuando hablamos de cuidados, algunos se quedan en una esfera secundaria porque muchas veces me ha pasado ir a jornadas, ¿no?, ahora sobre todo el 8M, para hablar, sale muchas veces el tema de los cuidados, pero me falta a la hora de debatir una de las actrices más importantes, que son las mujeres migrantes, que muchas veces por esa situación administrativa en la que se encuentran, tienen que recurrir a trabajos, ¿no?, en la economía sumergida, trabajando para familias 24/7, es decir, en condiciones de interinidad, y no pueden salir fuera y poder participar en esos espacios para contar sus experiencias, ¿vale? ¿Qué conflictos habituales nos encontramos? Evidentemente, explotación laboral. Es decir, si yo no tengo contrato, no tengo ni siquiera permiso de residencia, pienso que soy ilegal, porque muchas veces se hablan, ¿no?, de las migrantes como, ¿no?, ilegales, pues pienso que no tengo derechos para poder defenderme ni para poder, ¿no?, participar también en la comunidad. Por lo tanto, se vulneran muchísimos derechos. Es algo que veíamos recurrentemente y muchísimo miedo a poder hablar y ponerle nombre y denunciarlo y ver de qué manera, ¿no?, poder solucionar esos conflictos. Muchas mujeres estaban aterrorizadas de poder hablar de este tema. Luego, por otro lado, la invisibilización. Como hemos dicho, esto al ser algo que ocurre en un entorno privado, cuesta mucho que ese conflicto sea visible. Y por lo tanto es como algo que sabemos que pasa. A lo mejor alguno de vosotros conocéis a alguien que cuida a una persona mayor, no sabemos en qué condiciones está, si esa mujer está bien, si cuando está enferma puede ir al médico o no, ¿no? No lo vemos, entonces es como si no ocurriera. Y por otro lado está el racismo estructural que hemos hablado antes, ¿no? Hay un racismo que no nos damos cuenta, pero que tiene un impacto directo en la forma en cómo nos relacionamos con esta realidad. El hecho de que sean mujeres y sean migrantes no es casualidad. Venimos de una historia colonial y muchas veces ese tipo de trabajo tiene esa relación. El hecho de que haya mujeres que dejen sus familias en países de origen, en su mayoría son mujeres procedentes desde Latinoamérica, ¿vale?, las que vienen sobre todo a dedicarse al sector de los cuidados en España, dejan a sus familias, dejan a sus hijas, dejan su entorno para venir aquí a cuidar a otras personas. Eso tiene un nombre que se llama cadena global de cuidados, pasan en muchísimos países del mundo, sobre todo países enriquecidos, y hace que de alguna manera estén aquí en condiciones de mucha precariedad, faltas de, como he dicho antes, permiso de residencia, de contrato, y mucha más facilidad para esa informalidad que de alguna manera pues, genera un espacio, un caldo de cultivo perfecto, porque hay mucha invisibilidad y por lo tanto las mujeres no pueden reclamar sus derechos. Y por lo tanto, y también otro de los conflictos latentes que aparece es la violencia de género y sexual. Muchísimas mujeres denunciaban abusos sexuales y agresiones sexuales dentro del entorno. Estamos hablando de algo muy grave, pero que estaba muy normalizado. O sea, esas mujeres habían llegado a normalizar que eso ocurriera y tenían muchas veces miedo de poder denunciarlo porque el hecho de estar en esta situación de irregularidad muchas veces hace que tengan miedo de ir a la policía para no recibir una carta de deportación y tener que volver a su país. Entonces, también es el ámbito privado, o sea, no es casualidad que las mujeres se dediquen en el sector de los cuidados en los hogares, porque de alguna manera los hogares les dan una protección para de alguna manera no ser visibles y que la policía, por ejemplo, no las pare y les pregunte por su permiso de residencia y tengan que recibir una orden de deportación, ¿vale? Entonces, es como que es un ámbito que de alguna manera las protege. Y luego, bueno, la falta de corresponsabilidad. Aquí tenemos que hablar también de que, al fin y al cabo, el trabajo de cuidados ha sido un trabajo históricamente, ¿no?, realizado por mujeres y que a día de hoy pues, no hemos sabido, de alguna manera, las parejas, hombres y mujeres, poder trabajar en mediar y buscar soluciones para poder sostener la vida y cuidar, ¿no?, nuestros hogares. Es un trabajo que automáticamente siempre se ha relegado a las mujeres que han entrado en el mercado laboral, de alguna manera, ahora tenemos que alguien se tiene que ocupar de esos trabajos.
¿Y quién se ocupan? Pues otras mujeres, pero más empobrecidas, ¿no? Y pues en las situaciones de explotación que hemos comentado anteriormente. Vale, viendo estas problemáticas que hemos visto, nosotros desde Andiara nos planteábamos, wow, cuántas cosas, porque a medida que acompañábamos mujeres, evidentemente también esto iba acompañado de un proceso de investigación. O sea, hemos hecho un trabajo de documentarnos muchísimo porque nos había sorprendido muchísimo la realidad. O sea, sabíamos que esto ocurría, pero no de la manera en la que está ocurriendo. O sea, basta que paséis un día por vuestra barriada y observéis la cantidad de mujeres que están, ¿no?, racializadas, migrantes, paseando a personas mayores, o las farolas llenas de, ¿no?, limpio casas, este es mi número de teléfono, cuido a personas mayores. O sea, eso es una realidad que nos atraviesa constantemente en nuestros barrios y que está totalmente, ¿no?, ahí como, ¿no?, en segundo plano. Entonces, nosotros queríamos poner este tema sobre la mesa de alguna manera que fuera amable y que fuera, ¿no?, o sea, buscar algún tipo de dispositivo que permitiera abrir estas conversaciones que son también difíciles porque implica revisarnos, es decir, revisar nuestros privilegios como familias, como vecinos y vecinas, con nacionalidad, ¿no?, es decir, con una serie de facilidades que estas mujeres pues muchas veces no tenían y que ellos muchas veces no podían acceder a estos espacios para poder hablar y denunciar lo que les ocurría. Entonces decidimos crear el documental de Cuidarnos. Cuidarnos no solo es una pieza audiovisual que pretende reflejar una realidad que es global y que también, sobre todo, ¿no?, refleja la realidad también de la situación en España. Son la historia de 3 mujeres, Floris, Dora y María. Son las 3 mujeres procedentes de diferentes países de Latinoamérica. Y hablan de sus testimonios como mujeres que llevan trabajando en el sector de cuidados muchísimos años, ¿vale? En este documental no solo queríamos, evidentemente, poner nombre, poner cuerpo, ¿no?, y visibilizar esta realidad, ¿no?, con la historia de estas mujeres que muy valientemente han puesto sus experiencias personales, laborales y sociales sobre la mesa, sino que también queríamos poder reflejar cifras oficiales, datos concretos a nivel, a nivel del territorio de Mallorca, pero también a nivel estatal, ¿vale? Es decir, de cómo realmente lo que estaban comentando estas mujeres no es algo aislado, no son testimonios puntuales, subjetivos de ellas y ya está, sino que es algo mucho más profundo y estructural que ocurre de forma sistemática en muchísimos lugares, en muchísimos vecindarios, barriadas, y que realmente no se habla de ello y, por lo tanto, pues no buscamos soluciones, ¿no?, de forma conjunta. Entonces, entendemos desde Andiara el arte como una herramienta de transformación fundamental y muy potente. Y, bueno, a partir de aquí lo que empezamos a hacer es reunirnos con municipios, ¿vale? Empezamos sobre todo con casales de barrio, con movimientos y organizaciones vecinales y presentarles este documental para poder generar un debate posterior. Es decir, la idea no es proyectar el documental y ya está, y que aquí cada uno opine y ya está, no. Hay un trabajo previo de coordinarnos con servicios sociales, con las concejalías también de dependencia, de servicios sociales, de igualdad, en todos los ayuntamientos, y que haya una representación institucional y una representación, por lo tanto, también cívica. Contratamos con asociaciones de vecinos y luego también hay un trabajo importantísimo que es con las trabajadoras familiares y servicios sociales para detectar estas mujeres migrantes que están en el sector de cuidados trabajando, para que pudieran venir y participar en este debate y que ellas también tuvieran voz a la hora de abordar soluciones para este conflicto, que es cómo organizamos los cuidados de la vida, ¿no?, en las barriadas. Y la verdad que ha sido algo que ha tenido muchísimo éxito y que ha funcionado bastante bien, porque a partir de aquí se han generado bastantes respuestas que voy a comentar más adelante. Cuidarnos es el documental. A raíz del documental y de acompañamiento que hicimos con las mujeres, vimos que había mucha necesidad por parte de las mujeres, como que se dieron cuenta que podían hablar, que no pasaba nada
Y de hecho era súper interesante porque los documentales los proyectábamos en plazas de barrio. O sea, no os creáis que esto era en teatros o en cines, no. O sea, la idea es que este documental fuera la herramienta perfecta para abrir un espacio de mediación y escucharnos, con todos los actores presentes en la mesa, no solo algunos, sino las personas que de alguna manera conformamos, ¿no?, las comunidades. Y fue muy interesante porque las mujeres veían que no solo, o sea, que contaban con el respaldo de la comunidad. Muchas veces pensamos, uy, qué arriesgado, ¿no? Porque también nos preocupaba el revictimizarlas, ponerlas en un lugar, ¿no?, de alguna manera de vulnerabilidad, pero era una pasada ver cómo los vecinos y vecinas, al darse cuenta de que existían todas estas realidades, ¿no?, ponerle nombre, verlo, se sensibilizaban. Y de alguna manera, cuando había alguna persona, ¿no?, siempre hay alguien que comenta, pero esto no es así, esto no puede pasar, esto de que las mujeres trabajen 24 horas y no les dejemos permiso para ir al médico, esto no pasa. Nuestras familias no hacemos estas cosas. Pues sí se hacen estas cosas, porque las mujeres lo denuncian y por lo tanto significa que sí pasan. Entonces, enseguida salían las personas. No hacía falta que las mujeres tuvieran que rebatir estos comentarios, ¿no? La propia comunidad reaccionaba y también abrazaban a estas mujeres, ¿no?, en esos momentos. Entonces era muy bonito ver cómo de alguna manera se generaban esos espacios para poder debatir conjuntamente. Las mujeres vieron que a medida de estas charlas que las invitábamos siempre a venir en los espacios, empezaron a ver que querían hablar más y querían denunciar más, no solo por ellas, sino por todas las que también van detrás, ¿no? Y empezaron a pedirnos formaciones de portavocía, de acompañamiento, de derechos, sobre derechos y deberes, educación cívica. Y bueno, empezamos a conectarlas con sindicatos, ¿vale?, de trabajadoras del hogar, porque aquí en Mallorca no existen, pero sí que hay sindicatos conformados por trabajadoras del hogar que han conseguido muchas cosas, como es la iniciativa de legislatura popular actual, que ahora mismo va a permitir la regularización de 500.000 personas migrantes. Estas iniciativas no nacen de la nada, nacen de conflictos pequeños, ¿no?, que sufren las mujeres en las casas, que una vez viendo que pueden denunciar lo que ocurre, se autoorganizan y ponen en marcha campañas como es la de la iniciativa legislatura popular. Estas mujeres se fueron conectando con los sindicatos del hogar, de trabajadores del hogar, para formarse, conocer derechos. Trajimos a estas mujeres aquí, como es Carolina Díaz, del sindicato de Sintragoku, y colectivos también de cuidados comunitarios. Vinieron personas activistas de Madrid, Barcelona, ¿no? La idea de estas jornadas es que fueron unas jornadas de aprendizaje, de conocimiento mutuo, y, por supuesto, invitábamos a la administración local también, ¿no?, para que también ver de qué manera poder establecer lazos y aprender de iniciativas que se han hecho en otros lugares. Estas jornadas, el objetivo era, por supuesto, conocer buenas prácticas que se están haciendo, cómo poder hacerlas desde municipios muy pequeñitos, ¿no?, y luego también darles herramientas a las mujeres para establecer límites, conocer cuáles son sus derechos cuando hay abusos laborales y ver de qué manera pueden ¿no?, mediar ante estos conflictos. También hablamos de responsabilidades. Es muy importante hablar de responsabilidades cuando hablamos de estos temas, porque evidentemente cuando ponemos un documental o hablamos de cuidados, hay mucha gente que se siente interpelada, ¿no? Se sienten interpeladas las familias, se sienten interpelada el personal público del ayuntamiento, se siente interpelada la mujer migrante, se siente interpelada muchos actores que de alguna manera ahí se juega una posición de privilegios importantes. Es decir, no es lo mismo estar en una situación donde tú no tienes documentación y acabas de llegar al país y no conoces las leyes y no conoces nada, que ser una persona, ¿no?, con un trabajo estable, con una nacionalidad, con una serie de factores que te ponen en una situación de privilegio contra otra persona que no la tiene. Y ahí se generan muchos abusos de poder. Y a la hora de hablar de mediación también es muy importante que cada uno veamos desde qué lugar estamos hablando y desde qué posicionamiento hablamos y poder escuchar para que se genere esa empatía, ¿no?, entre diferentes personas que tienen realidades sociales diferentes. Por otro lado, no me voy a enrollar mucho con el teatro porque, bueno, o sea, es otra herramienta potentísima, el teatro social,
es 23 kilos, es exactamente el documental de Cuidarnos, ¿vale? Pero transformada en una obra de teatro social. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a las barriadas, ¿vale? Además, después del documental hubo muchísima demanda de traerlos a los lugares y decidimos hacer algo que fuera mucho más interactivo. Entonces, es la propia obra, que como podéis ver se hacen en restaurantes que nos conceden, casales de barrio, ateneos populares, bibliotecas, incluso centros educativos, y se genera un espacio súper chulo porque las personas del público pueden interactuar con los actores y bueno, los actores representan las historias de las mujeres que se relatan en el documental, que espero que algún día podamos, en algún momento, en otra ocasión, poder presentarlo y que conozcáis exactamente qué se habla. Es muy chulo porque el público interviene, se posiciona y bueno, participa de forma activa, porque después de la obra, evidentemente, hay una serie de preguntas que se ponen sobre la mesa y también la idea es que una vez acabado el evento, salgamos con deberes, ¿no? Y con responsabilidades, con una actitud de cambio. Es decir, estas obras que llevamos, o sea, estos dispositivos de mediación que le llamamos para poder abordar el tema del conflicto de los cuidados, es algo que la idea es que vengamos, las personas que acudan voluntariamente y porque quieren realmente, ¿no? Conocer esta realidad y implicarse más allá. No es algo que metemos allí y las personas que pasan pues que escuchen y ya está. No, no. Queremos una implicación real y de hecho vemos que funciona porque una vez hechas las obras vemos que si no es por parte de las asociaciones de vecinos, incluso a veces por parte de la administración, hay necesidad de seguir en contacto para ver cómo podemos hacer iniciativas a largo plazo para mejorar esta realidad. Por lo tanto, hay 3 grupos de discusión claves en todos los eventos que hacemos, que son el vecindario, ¿no? Los titulares de derechos, que serían, ¿no?, las personas, en este caso, familias y mujeres migrantes que se dedican al sector, y luego los titulares de responsabilidad y de obligaciones, que en este caso sería pues, la administración pública y las entidades, ¿vale? ¿Qué más? Aprendizajes que hemos tenido clave en la mediación comunitaria es que, desde luego, la comunidad sí quiere hablar de cuidados. O sea, si tú les das las herramientas, la comunidad habla muchísimo. O sea, a veces tenemos que parar los espacios porque se generan unas dinámicas muy interesantes donde las personas también se sensibilizan muchísimo de la realidad. Es un espacio que ayuda a generar, ¿no?, a trabajar la empatía y conocer la realidad, ¿no?, de la otra persona, porque muchas veces no sabemos lo que pasa. Muchas personas no saben que hay muchas mujeres migrantes que están en situación administrativa regular, no saben que sí que pueden empadronar a su trabajadora que trabaja en casa para que pueda acceder a la salud. Es decir, esta información no llega y cuando tú pones pues, personas que trabajan en el ayuntamiento, a las propias mujeres, a asociaciones vecinales que también ayudan a facilitar esos espacios comunitarios para hablar de estos temas. Se generan unas dinámicas muy interesantes que hacen que se pueda trabajar de ello a largo plazo. De hecho, nos hemos encontrado con grupos vecinales que han puesto en marcha comisiones relacionadas con cuidado y que de forma voluntaria están acompañando a estas mujeres migrantes que muchas veces trabajan en pueblos y municipios de aquí de Palma para acompañarlas al médico, para si reciben algún tipo de situación de abuso, sepan cómo lo pueden hacer. Es decir, esto se está haciendo, ya se está generando sin necesidad de que sea centralizado por nuestra parte, que es lo que no queremos, que se centralice por nuestra parte, sino que sea la propia comunidad la que a través de estos conflictos que se han puesto sobre la mesa den respuestas y soluciones. Sabemos que las soluciones son muy estructurales, pero la cuestión de la mediación comunitaria no va de buscar un culpable ni buscar 2 culpables, va de responsabilizarnos y buscar soluciones conjuntas. Eso es lo que realmente nos interesa hacer, ¿no? Y, por lo tanto, vamos a aquellos lugares donde vemos que hay una gran disposición tanto por parte de las administraciones como por parte de la ciudadanía y los colectivos vecinales.
Por lo tanto, las herramientas que utilizamos del teatro social y del documental nos va muy bien porque al fin y al cabo hay testimonios, por lo tanto la gente puede ver, ¿no?, testimonios reales, pueden ver a vecinos y vecinas que están en el sector de los cuidados, hablar con ellas, conocerlas, hay emoción, empatizan con su realidad y hay un relato, ¿no?, que cuentan que nos hace conectar con sus realidades. Y nos hemos dado cuenta que, claro, el conflicto deja de escalar cuando ya no es individual, sino que es algo colectivo. O sea, cuando las personas se hacen a cargo de este conflicto, ya no da tanto miedo, ¿no? Porque vemos que muchas veces las mujeres tenían mucho miedo de hablar de ciertos temas y han encontrado por parte de miembros de la comunidad y asociaciones vecinales un apoyo donde poder hablar del tema e intentar buscar soluciones con las familias. Y eso ha ayudado muchísimo, porque cuando tú tienes aliados y aliadas dentro del lugar donde tú estás residiendo, que ni siquiera conoces, porque muchas veces estas mujeres, por el hecho de trabajar de forma interna, hace que no puedan conocer muchas veces el lugar donde están. Muchas no saben ni dónde está el ayuntamiento, ni que hay una asociación de vecinos. Entonces, el hecho de poder darles esta facilidad hace que conecten mucho con la realidad y que puedan realmente tener un acompañamiento y bueno, las propias personas también, vecinos y vecinas, conocer mejor qué problemas están pasando y qué conflictos tienen en su barriada, ¿no?, en el sector doméstico, que es el hogar, ¿no? Y por otro lado, también buscar soluciones comunitarias más sostenibles, como os he comentado. La idea no es que sea algo que nosotras hacemos el evento y ya está, sino que cuando acabamos la sesión siempre buscamos preguntar qué compromisos tienen las personas que han asistido al público, qué cosas a partir de este evento ellas pueden hacer o cómo podemos incluso nosotras acompañar para que esto vaya cambiando. Y de hecho tenemos a veces sesiones con algunos municipios mensuales, con asociaciones de vecinos, con la administración, para ver de qué manera mediar con situaciones y conflictos que van ocurriendo bastante a menudo. Y se están moviendo cosas, por lo tanto, es algo que está funcionando para trabajar a largo plazo. Y la administración local, evidentemente, es clave, porque cuando hablamos de cuidados hablamos de derechos fundamentales. Estas mujeres están haciendo un trabajo de cuidados importante, pero ellas no están pudiendo ser cuidadas ni están pudiendo acceder a derechos fundamentales que la administración tiene también de alguna manera la obligación de facilitar, como es poder empadronarte, como es poder acceder a una tarjeta sanitaria. Y estas cosas, si no tenemos las posibilidades de tender puentes entre las personas y la administración, pues muchas veces no se dan. Y ya para acabar, no sé cuánto me queda, pero creo que me estoy enrollando. Para reflexionar un poco, no me gustaría quedarme aquí hablando yo y ya está, sino que vosotras, las personas que estáis aquí, que os lo llevéis también a vosotros, a vuestra barriada, no solo desde un término profesional, cuando seáis integradoras y si os queréis especializar en mediadoras, sino ver de alguna manera ¿qué podéis trabajar después de esta presentación? Es decir, algo que hemos aprendido es que los cuidados sostienen la vida, pero muchas veces también generan conflictos, tensiones, desigualdades y silencios que no son nombrados, que no son visibles y que la mediación comunitaria, desde luego, es un espacio súper interesante para poder al menos nombrarlas. Yo creo que a mí el tema del trabajo de cuidados con Andiara lo que me ha enseñado es que el reto muchas veces no es estar siempre buscando la solución, sino también el nombrar el conflicto. Muchas veces no nombramos el conflicto, directamente lo evitamos, tenemos la tendencia a evitar el conflicto y muchas veces incluso a hablar del conflicto sin que estén las personas presentes. Entonces, os invito aquí a que hagáis esa reflexión de preguntaros desde dónde estamos pudiendo hablar hoy de conflictos. O sea, aquí en la sala, por ejemplo, aquí en el centro ¿no?, de Son Llebre, en vuestra clase, ¿podéis hablar de conflictos relacionados con cuidados? ¿Os estáis sintiendo con el espacio para poder hacerlo? ¿Quiénes están haciendo este trabajo de cuidados y quiénes quedan fuera de esta conversación cuando lo nombráis? Y, de alguna manera, ¿qué espacios comunitarios necesitamos para poder nombrar y transformar estos conflictos? O sea, ¿qué pensáis que falta para poder hacerlo y cómo vosotras y vosotros podríais aportar algo para que haya un cambio? Los pequeños cambios empiezan por casa, o sea, también os lo digo, es decir, muchas veces
cuando hablamos de mediación comunitaria pensamos que tiene que ver con, ¿no?, barrios. También la casa es parte de la comunidad, los hogares son parte de la comunidad y es muy importante también ver qué está pasando en esos hogares y poder hablarlo de forma conjunta, porque todo el mundo, no, bueno, los que tienen casa, porque hay mucha gente sin hogar, por desgracia, actualmente, pero las personas que están pudiendo, que tienen el privilegio de poder tener una casa, un hogar, un espacio, ¿no?, seguro, pasan muchos conflictos en esa casa y en los hogares que no se hablan con los vecinos y vecinas. Precisamente por lo que ha comentado Eduard, no hay espacios comunitarios para hablar de lo que pasa. Y muchas veces está esta teoría de, ¿no?, que los platos sucios se limpian en casa, y eso es lo peor, porque realmente es una pasada ver cómo cuando las personas se juntan para hablar de cuidados se generan soluciones súper interesantes. Hay iniciativas súper chulas como son cadenas de cuidados, que es, y hay una iniciativa que también han iniciado hace poquito en un Ateneo Popular de Palma, que es, bueno, pues el banco de cuidados donde las personas que necesitan puntualmente que alguien les ayude a cuidar, ¿no?, determinadamente, a cuidar a una persona mayor o cuidar a una niña, pues hay personas que pueden presentarse y ayudar de forma voluntaria a otras personas de la comunidad, y ellos también, cuando necesitan algo, poder, ¿no?, también solicitarlo. Y la verdad que está funcionando súper bien. Entonces, soluciones se generan, soluciones que salen de la propia comunidad y ya os digo, con acciones súper pequeñitas. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo, por haberme escuchado. Y nada, seguimos después con las preguntas. Una preguntita, disculpa, sí, claro. Para dar voz a los compañeros que nos están siguiendo, que hay más de 40 participantes, están preguntando dónde y cómo se puede ver este documental del que estabas hablando. Eso es muy importante. Claro, el documental no es público, no lo hemos publicado, y mucha gente dice, ¿pero por qué un documental de este tipo no está publicado? Precisamente porque el documental lo utilizamos el documental en sí no es el producto que queremos trabajar, lo utilizamos como un dispositivo de mediación con el que siempre después del documental hay un trabajo de preguntas, de invitación importantísima a las personas que queremos que participen en ese, o sea, que vengan y asistan y vean ese documental. Hay un trabajo previo que es realmente para mí el trabajo de mediación que hacemos. Porque si fuera por publicar el documental y ya está, hay muchos documentales muy interesantes sobre cuidados colgados, pero lo que realmente queremos es mostrar una realidad social y local muy concreta que está pasando en Mallorca y invitar a agentes que forman parte de esta realidad a debatir y a buscar soluciones. Por lo tanto, el documental no está colgado, pero cualquier persona que estuviera interesado en verla puede contactar con nosotras en Andiara, info@andiara, bueno, puedo pasarle la información a Carlos y puede pasarlo sin problema. Sí. Exacto. Y luego también en nuestra página web, Andiara, ahí tenéis información de los microteatros. Nos han llamado a veces de Barcelona para llevar las obras teatrales. Incluso han contactado a veces con la compañía de teatros con la que tenemos la colaboración para que fueran a hacer solo el teatro. Y no lo hacemos así, o sea, tiene que ir siempre acompañado de un espacio donde nos mediemos. De hecho, es de forma en círculo y sí que intentamos corroborar que vengan ciertos actores y actrices importantes en la implicación de este sector, que es el tema de los cuidados. Así que lo siento muchísimo, pero de momento no lo tenemos publicado. No sé si tenéis alguna otra pregunta. ¿No? ¿No? Vale. Bueno, pues lo dejamos para la mesa redonda. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.